You are now unmuted. Buenas noches a Angie, Argenis, Diego, Edgar, Nancy, Jairo, Mariana, Mervin, Ruth, Sandra y Wendy. Muchísimas gracias por asistir a este video taller. Muchísimas gracias por participar en el chat. Listo, vamos a dar inicio. Les voy a compartir un momentico mi video cámara para que me vean. Me presento y damos inicio al video taller, ¿de acuerdo? Por favor, confírmenme en el chat si escuchan bien, sí y si me ven en este momento que ya se activó la cámara. Listo, bueno chicos, me presento. Mi nombre es Liliana Manrique, profesional de apoyo y seguimiento del área de bienestar virtual. Yo soy licenciada en psicología y pedagogía, egresada de la Universidad de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento pues estoy vinculada con la universidad desde hace un tiempo y en este caso estoy acompañándolos a ustedes en todo su proceso académico, además pues de brindarles asesorías psicopedagógicas en temas que son a nivel transversal en todas las carreras. ¿Listo? Nosotros en los anteriores videotalleres que veníamos haciendo vía YouTube, estábamos trabajando temas en relación con el aprendizaje y con los procesos psicológicos superiores. ¿Listo? En este momento, pues también vamos a trabajar una temática muy importante y solicitada mucho por ustedes, que es el tema de la escritura. Sí, de la composición de textos, de la redacción. Entonces, pues el día de hoy vamos a trabajar sobre esos temas. Vamos a brindarles, en este caso, como unas técnicas básicas que son, pues, de pronto de conocimiento de ustedes. Sin embargo, como dar un paso a paso de cómo debe ser este proceso de escritura para que ustedes lo pongan pues digamos que en práctica en su proceso académico. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio al video taller. ¿Listo? Les voy a dejar de compartir la cámara con el fin de que, pues digamos, de que no presentemos errores de conectividad, debido a que la cámara pues jala un poco más el internet, entonces nos puede generar ahí como errores. Entonces voy a desactivarla. Cuando ustedes quieran participar, por favor, pues activan su micrófono o lo hacen a través del chat. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, como les decía, nosotros desde videotalleres anteriores veníamos trabajando los procesos cognitivos superiores. Empezamos en este caso, con procesos cognitivos básicos, que son los procesos, en este caso, que trabajamos como noxias, praxias, orientación, que es, pues digamos que son los procesos que son a nivel básico que nos permiten desarrollar procesos cognitivos superiores. ¿Listo? El video taller anterior hablábamos un tema de comprensión lectora que es muy necesario en este caso en nuestro proceso académico, ¿no? Trabajamos ese tema de cómo mejorar la comprensión lectora, cuáles son como las técnicas para mejorarlas. Estos video talleres los pueden encontrar a través de esta aula de bienestar en el módulo que se llama apoyo y seguimiento académico. Ahí van a encontrar la lista de videotalleres que les puede servir a ustedes en algún momento si no lo han visto para que lo vean. ¿Listo? El de hoy vamos a trabajar técnicas básicas para mejorar la escritura. ¿Listo? Primero quiero empezar con este dato que es muy importante y me pareció un poco curioso, como lo llamo en la diapositiva. Dice de la siguiente manera, dice, la escritura la escritura de una persona es semejante a una huella digital. Como ustedes saben, pues la huella digital es la que cada uno de nosotros tenemos en la web. Listo, nosotros dejamos una huella digital, en este caso cuando ingresamos, por ejemplo, a redes sociales, cuando tenemos cuentas. Entonces, esa es nuestra huella digital. ¿Listo?
Y dice, y nos dice este dato, que la escritura es semejante a esa huella digital. Eh, es como, pues con la ventaja en este caso de que la escritura es un poco más completa porque tiene más contenido. Sin embargo, pues es igual a la huella digital porque no hay dos exactamente iguales, ¿sí? A pesar de que nosotros en este caso pues compartamos gustos, por ejemplo, en redes sociales, em, y asimismo, pues digamos, compartamos gustos con las demás personas, no vamos a hacer, nuestra huella digital va a ser totalmente distinta a la de los demás. En este caso, la escritura es ese proceso también, hace ese mismo proceso. No, nos permite, pues en este caso, tener como un sentido propio y único en el momento de escribir. ¿Listo? Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata en este caso este video taller? Pues como ustedes lo saben, la escritura es un medio de expresión. En este caso, nos permite la comunicación entre, pues entre nosotros, entre seres humanos. Y a su vez es un lenguaje gráfico que nos permite, pues en este caso, el aprendizaje de una manera concreta. Nosotros no solamente aprendemos, como lo mencionamos en otros videotalleres, a través del tema del estímulo visual, sino también a través del estímulo gráfico. ¿Listo? Y pues en este caso es uno de los instrumentos de trabajo intelectual o académico, en este caso que nos precisa en la creación o la consolidación de pensamiento y en este caso de expresión. ¿Listo? Este proceso de escritura que nos permite a nivel cognitivo, pues nos permite también empezar a concretar o a madurar ese pensamiento. Nosotros empezamos desde muy pequeñitos a hacer uso de la escritura. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando estaban muy pequeños su primer proceso de escritura, ¿cuál fue? Fue, no sé, los dibujos, entonces el como el consolidar ese pensamiento abstracto y pasarlo, como en este caso, a un grafema, que es la forma en la que nosotros escribimos. Hasta el momento vamos bien. Gracias, Ruth, por responder. Gracias, Argenis. Listo. Este es nuestro proceso de escritura. ¿Listo? Nosotros, como les decía, nosotros manejamos pues varios procesos psicológicos y en este momento en el proceso, cuando nosotros hacemos un proceso de escritura, pues digamos que debemos acceder o usar, en este caso, varios de estos procesos. ¿Listo? ¿Como cuáles podemos usar? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una escritura, en este caso creativa, por ejemplo, de realizar una carta, de realizar un cuento, en este caso ahí utilizamos todos nuestros procesos psicológicos, ¿listo? Superiores. ¿Como cuáles podríamos estar usando? ¿Qué se les ocurre, chicos? Creatividad, muy bien. Sentimientos, el uso de las emociones, muy bien. Efectivamente, entonces ahí estamos haciendo uso de esos procesos como no solamente los simples en este caso o los básicos, sino también en este caso estamos haciendo uso de otros superiores. Por ejemplo, el tema de los recuerdos, hacemos uso de la memoria que nosotros tenemos. Empezamos a hacer uso, pues en este caso, del pensamiento, del lenguaje, de la imaginación. Muy bien, Jairo. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa escritura un poco creativa o productiva, pues hacemos uso de todos nuestros procesos psicológicos superiores. Diferente cuando nosotros, por ejemplo, nos hacen un dictado o cuando nos hacen llenar un formulario. ¿Hay qué proceso, pues, por ejemplo, qué procesos psicológicos estaríamos usando?
Exacto, la memoria en este caso repetitiva o lo que nosotros ya hacemos como procesos de selección, por decirlo. Entonces, si nos preguntan nuestro nombre, pues no es algo que nosotros tengamos que pensarlo, sino simplemente ya es automático, ¿cierto? Entonces, no hacemos uso en ese tipo de procesos de escriturales, no hacemos uso de unos procesos como tal cognitivos superiores, sino más bien como básicos. ¿Listo? Nosotros siempre vamos a manejar, pues digamos que como unas, ¿cómo se diría eso? Como unas etapas en el momento de, en este caso, de escribir. Por ejemplo, cuando nosotros estamos planificando un mensaje, en este proceso escrito, pues se realiza un plan mental de lo que vamos a escribir, de lo que en este caso se va a utilizar lo que ustedes decían, la memoria. Y pues en este caso también hace parte de este proceso escrito el ambiente externo, en este caso para poder abstraer la información y transmitirla. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, nosotros, pues digamos que se genera una información sobre un tema previo y se va utilizando la memoria a largo plazo. ¿Listo? Con eso vamos buscando pues la información o vamos trayendo a colación a nuestra mente la información que en este caso tenemos sobre el tema que vamos a escribir, ¿listo? Con el fin de ir pues juntando todos los conocimientos y que se vaya creando una memoria semántica. Entonces nuestro proceso mental va trayendo a colación todos esos recuerdos, todo ese conocimiento que tenemos y va generando un mapa, en este caso semántico, de lo que se podría decir de lo que vamos a escribir. ¿Listo? Luego de traer esta información, se selecciona el contenido más relevante de la información. Entonces, dependiendo de lo que estemos preguntando, vamos a empezar a organizar de manera coherente, pues en este caso y cronológica, los sucesos o la información que debemos poner. Entonces, vamos haciendo un proceso de jerarquización de la información. ¿Listo? Y la tercera etapa, en este caso, pues se establece en cuanto, pues digamos, empezamos a hacer como los criterios para poder juzgar si esa información realmente da respuesta o es lo que yo quiero escribir. ¿Listo? Eso se da en ese proceso que nosotros llamamos o que ven ustedes en la diapositiva como planificación del mensaje. ¿Listo? Ya en un segundo momento vamos a tener una estructuración pues en este caso de las estructuras sintácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que nosotros hemos decidido qué vamos a decir, nosotros como escritores vamos a construir las estructuras gramaticales que nos permiten expresar el mensaje. Entonces, a través de nosotros lo que conocemos como reglas sintácticas. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, empezar como a hacer uso del tema de la ortografía, de la redacción. ¿Listo? De si usar un sustantivo o un verbo o cómo se escribe o si lo que quiero decir es más bien una acción o cómo lo vamos a usar. ¿Listo? En nuestra tercera categoría, que es la selección de palabras, nosotros en este proceso vamos a realizar la elección de las palabras que en este caso de manera, ¿cómo les explico? Espérenme un segundo que se me olvidó la palabra que iba a usar. En este caso, ¿qué hacemos en este tema de selección de palabras? Nosotros vamos a ir identificando casi de manera automática cuáles son las palabras que podrían servir para decir o en este caso expresar que la otra persona me entienda. ¿Listo? En este caso nosotros tenemos pues dos vías para realizar este proceso. Una vía subléxica, que es en este caso los procesos que realizamos pues desde muy pequeños, donde en este caso nos ponemos como en la tarea de buscar palabras desconocidas para darle en este caso un significado a lo que queremos decir.
Entonces, no sé si, por ejemplo, les ha pasado o si ustedes tienen hijos, que cuando ellos empiezan a hablar, ellos empiezan a, pues, a darle significado a las cosas que ven. Entonces, por ejemplo, si ven un perro, ellos no van a decir perro, sino hacen un sonido y van dando el significado a ese sonido, a esa imagen, y en este caso, pues van construyendo ese concepto de que es un perro. Ese proceso se llama, en este caso, vía subléxica. ¿Listo? Que es la significación de los sonidos y de las imágenes. Y los vamos a convertir, pues en este caso, desde un fonema a un grafema, que es la manera como nosotros escribimos. Y en este caso tenemos la segunda vía, que es la vía léxica, que en este caso es la vía donde nosotros, como estudiosos, estamos. ¿Listo? Que es una vía más donde nosotros usamos, pues digamos que las representaciones gráficas y hacemos uso del léxico, en este caso, que ya tenemos un poco más consolidado. Entonces, donde hacemos uso, por ejemplo, de una palabra que pues dejamos de un significado que tiene muchas palabras para brindar, para decirlo. Entonces, por ejemplo, es ahí donde hablamos de los sinónimos. Ejemplo, entonces, no sé, denme un ejemplo de un sinónimo, de una palabra de, por ejemplo, de observación. ¿Cuál sería el sinónimo de esta palabra? Ujú, ver, mirar, exploración. Efectivamente, digamos que en este proceso y en esta vía, que es donde estamos nosotros, es que hacemos uso de esas diferentes, en este caso, de ese diferente sistema semántico que tenemos para dar, en este caso, para dar a entender el tema o para escribir, en este caso, el tema. Nosotros, ¿cómo mejoramos este sistema semántico? Eso lo tomábamos en el video taller anterior, que es a través, por ejemplo, de la lectura. La lectura nos permite adquirir mucho léxico de diferentes palabras. Entonces, si nosotros constantemente estamos leyendo, nuestra cantidad de palabras, en este caso de léxico, va a aumentar, es decir, que ese sistema semántico va a irse agrandando. ¿Sí? Y en este caso, en el momento de escribir, ya vamos a tener la posibilidad de hacer uso de palabras que en este caso son desconocidas para otras personas, pero que significan lo mismo y que podríamos nosotros entrar a escribir para no repetir o en este caso para no redundar en nuestro texto. ¿Listo? Eso es uno pues en este caso es de los mm, procesos psicológicos que nosotros realizamos en el momento de escribir. Luego, en este caso de activar ese sistema semántico, nosotros vamos a empezar a darle una representación ortográfica, que es ahí donde les indico que empieza el tema de las representaciones de ortografía. Entonces, de que si una palabra que termina en C, I o N siempre va a llevar tilde, que donde cuando tiene una, o sea, todo el tema de palabras esdrújulas, donde lleva el acento, donde lleva la tilde, ahí en ese proceso, en ese segundo proceso de nosotros de escribir, hacemos uso de esas reglas ortográficas. ¿Listo? Y por último, hacemos uso hacemos uso de la memoria operativa, en este caso, que es que hacemos, pues digamos, usamos esta memoria para ver la disponibilidad que tenemos para escribir. Entonces, para hacer como escrituras rápidas o en este caso, por ejemplo, dar respuesta a algo, por ejemplo, para escribir un correo, cosas de estos. ¿Listo? Y por último tenemos los procesos motores que realizamos en este proceso de escritura. ¿Cuáles son los procesos motores o a qué hacemos referencias con procesos motores? Hacemos referencia a esto como el procesamiento léxico
o la selección de una palabra que solo nos indica de manera abstracta o de manera ortográfica las palabras. ¿Listo? Esto lo hacemos para lograr plasmar las ideas en el papel que se necesitan en este caso, eso se llaman procesos motores. ¿Listo? Entonces los movimientos que nosotros hacemos para ejecutar en este caso la escritura, el movimiento de las manos, de los ojos, esos son los procesos motores que nosotros en este caso usamos en el proceso de escritura. ¿Listo? Ya vamos a entrar al tema de la redacción. ¿Ustedes qué entienden por redacción? You are now muted. Aló. Profe, la llamo en 5 minutos. Es que estoy en una conferencia, estoy brindando una conferencia en mi trabajo y no la puedo atender. Ya le. eh, un escrito bien fundamentado, bien organizado, con un inicio, un desarrollo y un O sea, no la final. entiendo, es que estoy en plena conferencia. Ya le marco, ¿sí? Sí. Ya le devuelvo, ya le mando eso, por favor. Ya ahorita se lo mando, señora. You are now unmuted. Exactamente. Argenis nos dice escribir de manera ordenada y sistemática de un texto para que sea entendido quien lo lee, ok. Plasmar y escribir las ideas en una secuencia lógica, realizar un escrito que tenga coherencia y cohesión. Sí, exactamente. El tema de la redacción es un proceso que nosotros necesitamos y es obligatorio en el proceso de escritura. ¿Listo? Nosotros en este caso, cuando hacemos el proceso de redacción, lo tenemos que hacer como ustedes lo dicen, de manera, en este caso, de manera jerárquica. Entonces hacemos uso de unas características básicas para ese proceso de redacción. ¿Listo? ¿Como cuáles? Entonces, para nosotros tener una buena redacción y en este caso poder escribir de manera coherente, que cualquiera nos pueda entender, lo primero que tenemos que tener es una claridad. ¿Listo? ¿Claridad en qué sentido? Claridad en la intención que nosotros deseamos, de lo que deseamos transmitir o en este caso escribir. ¿Listo? No solamente que nos entendamos nosotros mismos, sino que en este caso nos entienda el otro. Nosotros siempre tenemos que pensar que cuando estamos escribiendo, tenemos que escribir para el otro, para un otro, que ese otro me entienda lo que yo quiero llegar a decir. ¿Listo? Entonces lo principal en ese momento es que nosotros tengamos claro qué vamos a escribir, qué ideas vamos a transmitir, bajo qué argumentos vamos a dar a entender nuestra idea. ¿Listo? Eso lo hacemos pues en este caso cuando nosotros hacemos un proceso de lectura. Entonces cuando ustedes les dicen, por ejemplo, realicen un escrito, un ensayo, una reseña del texto o de la bibliografía que les dejaron. Lo primero que en este caso tenemos que hacer es tener claridad del tema. Entonces, para eso tenemos que hacer uso de, entonces, lectura. La lectura, nosotros hablábamos el video taller pasado que para el tema de las ideas principales y para identificar como el objetivo del texto, tenemos que hacer una lectura muy juiciosa, buscando palabras desconocidas, en este caso, releer el texto, ir escribiendo ideas principales de cada párrafo y eso nos va a permitir que cuando nosotros vayamos a enfrentarnos al escribir, nosotros tengamos una claridad mental y empezamos a hacer ese ejercicio jerárquico de cuáles son las frases o cuáles son las ideas que sustentan a las otras. ¿Listo? Entonces el tema que de pronto Diego decía que es escribir las ideas de manera lógica. ¿Listo? En un segundo momento tenemos que tener una concisión. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una, pues digamos que una de las cualidades principales de una buena redacción.
¿Listo? Entonces, que no solamente en este espacio o en esta característica, no solamente tenemos que tener o emplear en este caso eh, palabras precisas para lo que queremos decir, sino podemos empezar si la idea necesita como un espacio o un proceso de explicación, lo hagamos de manera concreta pero coherente, ¿listo? Que por ejemplo, si vamos a explicar un tema específico, por ejemplo, de la logística, pero hay palabras exactas para explicar qué es la logística, sin embargo, tenemos que entrar a describir cuáles son los procesos de la logística para entender de qué se trataría la logística. ¿Listo? Y por último, hablamos de un tema de sencillez. ¿Listo? Nosotros, pues digamos que a medida de nuestro transcurso del proceso académico vamos a tener o vamos a empezar a hacer uso de palabras o de lenguaje técnico. Sin embargo, no es llegar a excedernos con ese lenguaje técnico, ¿listo? Siempre tratemos de tener una escritura sencilla en el uso de palabras comunes y en este caso también de palabras, en este caso técnicas, pero que se lleguen a entender en el proceso, ¿listo? Cuando nosotros escribimos muy técnico, a veces lo que hacemos es enredar y la otra persona que me lee no logra entender. Entonces, tratar de mediar ese espacio y llevar como un equilibrio, ni escribir un texto muy técnico, a menos que se requiera, ni escribir un texto muy coloquial con palabras muy comunes. ¿Listo? Esa sencilla se puede, sí, claro que sí, se tiene que manejar en este caso como un equilibrio, ¿listo? Porque en los procesos de grado, pues digamos que ustedes se están dando cuenta de un proceso, en este caso de investigación, ¿sí? Que en cierta manera se tiene que dar uso de un lenguaje técnico. Por ejemplo, en el proceso del marco teórico. En el marco teórico son cosas que son ya revisiones de diferentes autores, donde nosotros en este caso tenemos que hablar de manera muy técnica. Sin embargo, por ejemplo, en un proceso donde tú estás dando cuenta de unos resultados, donde tú, por ejemplo, viste algo o en el proceso de intervención que hiciste, pasaron varias cosas, hay cosas que no se podrán nombrar de manera técnica, sino lo tendrás que hacer en palabras un poco más comunes, sin embargo, sin perder en este caso el objetivo del texto, ¿sí? Que es en este caso brindar o dar claridad o dar a conocer los objetivos o el cumplimiento de tus objetivos. Dale, Argenis. ¿Listo? Esos son como los tres pasos o tres características para una buena redacción. ¿Listo? Nosotros también vamos a ver unas fases que se dan en ese proceso de redacción. Sin embargo, voy a hacer aquí una pausa. ¿Alguno de pronto hasta aquí, hasta el momento, vamos claros? ¿Me están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, listo. Yo como soy Ruth Yanira Vanegas. En este momento estoy en proceso de sustentación de mi proyecto de grado, en donde básicamente se basa en los sabores y saberes de la cultura del Pacífico colombiano, la gastronomía de San Andrés de Tumaco, en donde pues he tenido que consultar mucha bibliografía, donde he tenido que pues expresar información de manera muy técnica, pero también ya a la hora de hablar de las costumbres, las tradiciones y los platos, pues ahí he tratado de expresar la información escrita de manera muy sencilla.
espero pues que me vaya bien en la sustentación el martes del proyecto. Claro que sí, te va a ir muy bien porque efectivamente digamos que esos son los procesos de investigación, ¿sí? Los procesos de investigación, nunca en una investigación va a ser todo de manera técnica, siempre va a pasar algo que nos genere o que en el momento o que nos genere algún tipo de impacto en nuestro proyecto de investigación y que se tiene que dar a conocer en este caso a nuestros tutores o demás y no lo vamos a poder expresar. Por ejemplo, lo que dice nuestra compañera es muy cierto. Por ejemplo, una costumbre, por ejemplo, de palabras específicas de la región en la que ella está realizando su proceso, ¿cómo la pasas a definir de manera técnica? Es un poco como imposible, por eso les decía cómo manejar en este caso ese equilibrio. No, no irnos al extremo de solamente ser un texto muy técnico, sino también manejar ese equilibrio, porque así es que también se logra dar un proceso de redacción un poco más claro y sencillo, ¿sí? Y nosotros nos damos a entender en el proceso escritor a la otra persona. Jairo nos hace aquí una recomendación de un texto. Ese libro es muy bueno, ojalá algunos lo puedan leer, si lo pueden, pues digamos que tener, buscarlo en una de las bases de datos de la biblioteca, a ver si lo pueden obtener. Gracias, Jairo, por tu sugerencia. Listo, vamos a continuar. En este caso nosotros tenemos unos momentos o unas fases en el proceso de redacción. ¿Listo? La primera fase es la planeación o de la preescritura, que es lo que veníamos en este caso hablando. ¿Listo? Que es donde nosotros tenemos como un acto de diálogo a nivel escritor, a nivel también lector. Con los autores. Entonces nosotros acá, pues en este caso, en esta planeación, nosotros podemos empezar a dialogar con los autores preguntándonos, en este caso, a sí mismo sobre el contenido propuesto que pone el autor o en este caso también haciéndole las mismas preguntas al autor que en este caso se pueden encontrar en el mismo texto. ¿Listo? ¿Cuáles son esas fases que nosotros en este caso tenemos? ¿Listo? La primera fase es la escritura o redacción del texto, que vamos con la primera fase que es la introducción de nuestro escrito. Nosotros en la introducción pues digamos que siempre en cualquier texto, no solamente en un trabajo académico, sino por ejemplo en un ensayo, en una reseña, siempre vamos a dar un párrafo, en este caso introductorio al tema, ¿listo? Que es en este caso pues el planteamiento de lo que vamos a decir en nuestro escrito. En este caso siempre debemos hacer uso de los verbos a futuro, de pronto respondiendo a preguntas como qué voy a escribir, qué voy a investigar, cuál es el tema, cuál es la problemática, cuál es el asunto, en este caso qué quiero o con qué fin estoy escribiendo esto, o sea, a qué objetivo voy a enfocar ese escrito, ¿listo? También tenemos que dejar en ese espacio de introducción el por qué me interesa investigar ese problema o por qué me interesa escribir eso, ¿sí? En este caso, cuando ustedes mencionan, por ejemplo, en una reseña, ustedes deben escribir, por ejemplo, por qué en este caso es importante. Porque en este caso es importante escribir sobre ese tema o en este caso saber ese tema para su profesión. Un tercer momento es en este caso, en ese proceso de introducción, es porque voy a estudiar ese problema, ¿listo? Esto es más enfocado como un tema más investigativo, ¿listo? Y en este caso, ¿cómo voy a estudiar ese problema? Esto hace referencia, pues digamos, al proceso como más metodológico que vamos a llevar para, en este caso, la escritura o para el proceso de investigación. Ejemplo, si es un proceso de investigación, aquí tenemos que hablar, en este caso, de la metodología. Si es un texto, en este caso como una reseña, como un ensayo, en este caso vamos a hacer mención de
bajo qué nosotros estamos hablando sobre el tema. Es decir, entonces se me ocurre en este momento que vamos a hablar de los fundamentos de la logística, entonces vamos a decir que el objetivo de esto es dar a conocer la historia o el transcurso de la historia de la logística y lo vamos a hacer a través de la revisión de tales y tales autores. Siempre debemos dejar eso claro en el proceso de escritura y en ese primer proceso que es la introducción. ¿Listo? Hay un segundo momento que es como tal ya el cuerpo o el nudo o el contenido de nuestro escrito. ¿Listo? Que es como el desarrollo puntual del escrito. Entonces nosotros ahí tenemos que empezar. Yo les cuento un poco de manera personal. Cuando yo realizo un proceso escritor, siempre antes de escribirlo, tiendo a hacer como un mapa conceptual o en este caso como un mapa mental de cómo quiero que quede ese escrito. ¿Con el fin de qué? Con el fin de realizar esos pasos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, es definir el tema, definir cómo voy a llevar en el transcurso del texto, sobre qué temas me voy a primero enfocar y cómo voy a dar desarrollo a ese tema. ¿Listo? Es importante que nosotros aquí identifiquemos qué ramas vamos a tocar y qué ramitas se podrían desligar de ese tema, de ese tema o esa idea que nosotros vamos a dejar planteado en nuestro escrito, ¿listo? En este caso, pues también tenemos que entrar a mirar si es un proceso, en este caso, de investigación donde tenemos que presentar un documento aparte de un, de un entregable. Es importante, por ejemplo, un proceso de investigación siempre va a tener unos capítulos, entonces el capítulo de marco teórico, el capítulo del proceso metodológico, el capítulo, pues en este caso de los resultados, el capítulo de las conclusiones. En este caso, esos procesos, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a verificar qué vamos a poner en cada uno de estos capítulos o eso es lo que yo les llamaba como ramas y en este caso las ramitas serían lo que se desliga de cada capítulo. Pues en un texto común y corriente vendré haciendo como los temas que vamos a ir tocando a medida del texto. Entonces, si vamos a ir hablando, por ejemplo, les sigo el ejemplo de la fundamentación de la logística. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de la historia, después vamos a ir tocando la perspectiva de un autor, después la perspectiva del otro, y para finalmente dar una conclusión de lo que nosotros entendimos como los fundamentos de la logística. ¿Listo? Y por último, nosotros vamos a tener un proceso que es el proceso perdón, antes de hacer esto, vamos a tener un proceso que es de revisión, en este caso, pos la escritura. Es decir, ahí es donde nosotros empezamos a leer nuestro texto y empezar como a identificar el tema de las reglas ortográficas, de si yo al leerlo me entiendo, cómo nosotros hacemos ese proceso de revisión. Lo podemos hacer haciendo uso de la lectura en voz alta, porque la lectura en voz alta nos va a permitir que nosotros nos demos cuenta y seamos un poco más conscientes de si estamos entendiendo lo que estamos leyendo. ¿Listo? Esto también lo podemos hacer como pidiéndole a alguien que lo lea, también verificando el tema de la ortografía, entonces el tema de las tildes, el tema del uso de conectores, de si estoy usando un conector muchas veces, entonces cambiarlo, buscar un sinónimo, algo similar. Eso se hace en el proceso, en este caso, de revisión. ¿Listo? Y viene un tema que nos ha pasado a todos. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el tema de enfrentarse a la hoja en blanco? De que tienen ahí su archivo en Word y lo tienen en blanco y no saben por dónde empezar. Cuéntenme un poco de cómo ustedes han solventado esta dificultad porque creo que a todo mundo nos ha pasado el bloquearse en esos momentos que necesitamos escribir algo y llegamos ahí y bloqueadísimos.
Dice Argenis, yo tengo un problema un poco complicado ya que sé del tema que necesito escribir, pero me encuentro bloqueada. Sí, no, no suele suceder. En este momento estoy bloqueado. Francisco, ¿es en serio? ¿Cómo enfrentarme a esta situación? Vamos a tocar un poco este tema. Lluvia de A ideas. mí, a mí me sucede, depende el tema, pongámosle, si es algo que me apasiona, pues ahí sí, así sea atropellado, sale y me ocho ideas por todos lados, pero si es algo que no me motiva mucho, pues ahí sí me bloqueo. Sí, suele pasar. Nosotros precisamente cuando yo inicié estos videotalleres de los procesos cognitivos superiores, yo les contaba que un tema de la motivación es brutal en estos procesos. O sea, uno piensa que ese tema de la motivación, de querer, de tener como el gusto por lo que está escribiendo, por lo que está diciendo, por lo que está leyendo, no entra a influir mucho. Y realmente es una de las cosas que es primordial en el proceso de aprendizaje. Si nosotros no tenemos motivación y si realmente esto que estamos haciendo en nuestro proceso formativo no nos llama, no nos gusta, esto va a ser súper tedioso, va, va a ser bastante complicado porque no solamente te va a pasar con unas clases, sino te va a pasar con todas, porque no vas a tener como ese gusto y esa intención de hacer algo por tu proceso formativo. Nos dice aquí Diego nos dice que escribe lluvia de ideas sobre los temas principales. Muy bien. Mariana nos dice, yo leo algo sobre lo que voy a escribir para inspirarme. Ok, eso es una buena estrategia. Francisco dice, sí, es como si vinieran muchas ideas, pero es difícil el arranque. Sí, realmente nos pasa mucho. Muchísimas ideas, nos dice Carlos, realmente es bien importante porque yo tengo muchísimas ideas, pero no sé cómo iniciar. Ser muy claro en ocasiones en la redacción no me doy a entender. Ujú. Nuestro pensamiento en el objetivo, nos dice Nancy, dice que lo primero es que considerar nuestro pensamiento en el objetivo y lo que inicialmente genera bloqueo, pero una vez que tenga al menos una mínima idea, lo demás fluye. Sí, ya vamos a hablar como que de pronto qué técnicas podríamos estar usando para ese tema de bloqueo, Francisco. Yo investigo, nos dice Zaira, nos dice yo investigo primero, pero el problema es que a la hora de la verdad escribo uno o dos párrafos y no sé cómo continuar ya que considero que resumo mucho. Ok, era el tema que yo hablaba ahorita, que la intención es empezar como a ser un poquito más descriptivos con cosas que requieran una descripción o que requieran como ser un poquito más, mencionarlas de manera un poco más descriptivas. Dice nos dice Edison, en ocasiones es la ausencia de ideas, búsqueda de temas iniciales, cómo abordarlos y tener mil ideas, pero no priorizarlos. Ok, sí, bueno, en ocasiones ese es el tema que nosotros estamos aquí como súper bloqueados y pues digamos que en el momento de escribir, eh, no, no sale nada, nosotros tenemos las ideas o posiblemente no hemos consultado mucho o posiblemente no entendemos muy bien el tema. Bueno, uno de las primeras cosas que debemos realizar, en este caso, lo primero es que ese documento en blanco que nosotros abrimos para empezar a escribir, lo vamos a dejar de lado y vamos a abrir otro documento. En ese otro documento que vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a escribir ideas, pero como nos salgan, ideas no consolidadas, no me refiero a ideas de que escriban los párrafos, sino ideas como que a ustedes les salgan. Entonces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de logística. Entonces, la logística es el proceso que hacen unas personas para distribuir un producto. Así, empezamos a escribir como ideas que en este caso, se nos vengan a la mente, lo que nos inspiró, el texto que leímos o lo que venimos a investigar. ¿Listo?
Ok, Daniel, ya vamos a hablar el tema de los conectores, ¿listo? Entonces, eso es la primera técnica o el primer ejercicio que les quiero compartir con ustedes para ese tema de cómo manejar el bloqueo literario, ¿listo? Entonces, cuando ustedes ya empiecen a escribir esas ideas de lo que se les ocurre del tema, de lo que ustedes piensan que es, van a empezar como a soltar, ¿listo? Después esto lo pueden hacer no solamente en un Word o también lo pueden hacer de manera escrita. Por ejemplo, yo suelo ser un poco más de escribir con esfero, no tanto en Word porque el computador a veces llega a generarle a uno más tensión y más bloqueo. Entonces yo, por ejemplo, cojo un cuaderno y empiezo a escribir y empiezo a escribir. Por eso también es importante que en el momento de leer nosotros hagamos ese proceso. Estamos leyendo y si entendí algo, lo escribo como en ese momento lo entendí, para que en el momento de escribir podamos hacer uso de esas ideas que en este caso tuvimos en el momento de leer o en el proceso de leer. ¿Listo? El siguiente paso como para poder salir de ese bloqueo literario es empezar a unir en ese documento o en esa hoja que escribieron esas ideas, empezar a unir las ideas o frases que se han escrito, que de pronto generan una coherencia. ¿Listo? Y ir tachando las que en este caso no servirían o en este caso serían repetitivas. Listo. Luz Marina nos dices que no has podido escuchar bien, pero no has podido escuchar bien porque la transmisión está fallando o o por qué. Me confirman si me están escuchando bien, por favor? Sí, se escucha bien. Gracias, Carlos. Ah, ok, ya Luz Marina nos está escuchando. Listo, entonces vamos a seguir. Bueno, lo que les decía, el segundo paso es que vayamos como uniendo las ideas que en este caso escribimos y vayamos eliminando, en este caso, las ideas que no nos agradan, las ideas que se repiten y las ideas que realmente no generan ningún sustento o argumento a alguna de las que escribimos. ¿Listo? Después, en este caso, después de hacer ese ejercicio, vamos a detenernos y vamos a ir por un vaso de agua, por un vaso de café. De pronto, si las personas que, no sé, tienen otro tipo de cosas como para relajarse o en este caso para en su proceso académico lo usan. Entonces vamos a parar ahí y nos vamos a dirigir como por esas cosas que nos generen como un poco de tranquilidad. Yo sugiero en este caso que sea algo, por ejemplo, algo dulce o un vaso de agua o un café, en este caso. ¿Para qué? Para que en este caso nuestra mente se despeje. Yo en algún momento el año pasado hablaba de un tema que se llama la flexibilidad cognitiva. Y son ejercicios, o en este caso, ese concepto hace referencia a esas pausas que nosotros podemos tener de manera motoras y que nos genera una relajación en el cerebro y en las conexiones cerebrales cuando nosotros estamos haciendo procesos académicos. Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos de pie, vamos a caminar, vamos hasta la cocina, salimos, no sé, bajamos las escaleras, saludamos al perro, no sé. Cosas como eso que nos pueden generar pues digamos, distensionarnos de esa tensión que tenemos en el momento de escribir. Entonces ahí pueden hacer ejercicios con sus manos, ejercicios de estiramiento, para que en este caso el cerebro se relaje y permita que las conexiones neuronales y en este caso que la memoria, que en este caso todo el conocimiento que ustedes leyeron, venga a colación a ustedes en el momento de escribir. ¿Listo? Un cuarto paso es volver a los apuntes, en este caso que nosotros tuvimos. Normalmente ustedes la intención de que
ustedes tengan videoclases es que se hagan, en este caso, antes de las entregas. Entonces, volver a esos apuntes que tomaron, por ejemplo, en la videoclase, a los apuntes que tomaron de un texto, al apunte que tomaron de un video que vieron, a eso, para que en este caso también vayas como conformando ese proceso de consolidar una idea para el proceso escritor o para el escrito que nosotros debemos realizar. ¿Listo? Un tercer paso es ya, pues depende como de de ustedes, ¿sí? Si ustedes son, por ejemplo, de esas personas que necesitan como tener como una idea, en este caso para escribir una idea clara, una idea consolidada, entonces ahí es donde debemos empezarnos a preguntar qué es lo que deseamos escribir en ese texto, qué deseamos en este caso dejar plasmado en ese documento o en ese texto que nosotros queremos dar a conocer o entregar. ¿Listo? En este caso, pues empezamos con ese tema de ideas, de empezar a escribir como un objetivo frente al texto. ¿Listo? Y empezamos ya como tal a consolidar el texto. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro el objetivo del texto, nosotros vamos a empezar a escribir ese proceso de introducción. Hay un sexto momento que es, en este caso, enfrentarse pues al documento. Entonces, lo que tú vas a hacer en este momento es empezar a escribir lo que estás escribiendo de manera, o sea, lo que quieres escribir de manera concreta. Entonces ahí es donde empezamos, esto va ligado como con el punto 5, que es donde nosotros empezamos a escribir el objetivo y empezar a escribir la introducción. ¿Listo? De manera muy concreta, cuando ustedes empiezan a escribir de manera muy sencilla en el momento de releerse, es que van a empezar a darle como un proceso técnico o van a consolidar un escrito un poco más fundamentado. ¿Listo? Siempre, siempre traten de empezar como a escribir también con el tema de la imaginación y la creatividad, ¿listo? Es importante que esto también salga a colación en sus procesos escritos, entonces también dejen ver en ese proceso escrito lo que ustedes, su punto de vista, dejen entrever en este caso lo que ustedes realmente entendieron, ¿sí? Porque eso también es lo que nosotros o lo que les va a dar a sus escritos su huella digital. ¿Listo? Traten tampoco de hacer uso como de intentar, porque nos pasa a todos, de intentar como copiar los estilos de, en este caso, de escritura, porque eso es visible en al otro, que el otro que lee está viendo eso y en este caso eso puede entrar a aburrir o a generar como un distanciamiento en esos procesos de lectura o de esos, sí, de leer en este momento, en este caso con los docentes. Por ejemplo, cuando los docentes a veces pasa mucho que no sé, ya vieron o ya han visto como algún escrito frente a eso y, y ellos ya como que ya tienen como y ven que es muy parecido, entonces los docentes entran a hacer comparaciones, entran a verificar, entonces por eso siempre es importante que ustedes, pues digamos, pongan en sus escritos ese tema suyo, ese tema propio de lo que ustedes entendieron, su imaginación, su creatividad, para que le empiecen a dar huella y un estilo a su forma de escribir. ¿Listo? Y en este caso siempre es importante que cuando terminen un texto, en el momento que lo terminen, vuelvan a hacer ese proceso, en este caso de pararse, de estirar, de hacer otra acción diferente a lo que estaban haciendo, para que ustedes dejen como en este caso, dejen descansar la mente y en el momento que ya hayan tomado como ese espacio, vuelvan y retomen el texto y realmente lean y identifiquen en este caso qué les sirve y qué no les sirve. ¿Listo? Eso es como reposar el documento para que ustedes puedan hacer esa revisión un poco más tranquila y realmente se dé ese proceso escritor de la mejor manera. ¿Listo?
En este caso, eso era básicamente lo que traía para ustedes el día de hoy. Sin embargo, pues vamos a contestar aquí preguntas frente a este proceso. Entonces, quiero que me cuenten, me hagan preguntas frente a eso y si las podemos resolver, aquí la intención es interactuar entre nosotros. Voy a retomar una pregunta que nos hacía Daniel frente al tema de los conectores. Bueno, ¿cómo nosotros empezamos a hacer uso de los conectores o diferentes conectores, Daniel? Ese proceso lo podemos realizar a través de, pues en este caso, de dos maneras. En el proceso escritor, cuando tú escribes, pues estás haciendo uso de esos conectores. En el momento de la revisión, entrar a ver eso. Si nosotros estamos repitiendo varios conectores en un párrafo, tú lo que debes hacer es dirigirte a buscar un conector diferente y cambiarlo, ¿sí? Y empezar a hacer un proceso un poco tedioso, pero empezar a ser un poquito más consciente en el momento de escribir. Si, por ejemplo, yo en algún momento tenía el por lo tanto, por lo tanto, siempre escribía mucho ese conector, por lo tanto, o de manera que, yo empecé para hacer ese cambio en esos procesos de empezar a adaptar otro conector. Entonces, por ejemplo, el por lo tanto, a veces yo decía, ay, lo escribí como 3 veces en el texto, entonces buscaba, por lo tanto, podría ser como... de manera que, o en este caso, a razón de, o por esta razón, ¿sí? Empezar a hacer como en ese proceso de revisión del texto, identificar el conector que se está repitiendo y empezarlo a cambiar por la variedad de conectores. ¿Listo? Esto hazlo siempre, constante. Cada vez que escribas un texto, hazlo para que en tu mente empiece a guardar esas palabras y tu sistema semántico empiece a, pues, a engrosar, ¿sí? Y en el momento de escribir se te va a hacer más fácil empezar a usar otros conectores. La idea de Francisco que nos decía que la docente les imprimió o bueno, les envió una lista de conectores, ese proceso, pues digamos que estrategia también es muy válida, ¿sí? Nosotros tener la lista de conectores que se pueden usar. Normalmente esto también es muy visto en los procesos de investigación, cuando nosotros usamos los verbos. Entonces, hay verbos que son específicamente para los objetivos generales y hay otros que son para los objetivos específicos. Entonces, investigar eso y tenerlos como muy presente, tener una tablita de esos verbos o en este caso de esos conectores también nos ayuda a hacer a ese cambio y empezar a hacer como ese proceso de revisión y ir agregando más léxico a nuestro sistema semántico. ¿Listo? Bueno, Maribel, muchísimas gracias por participar. Me alegra mucho que en este caso les haya servido el tema. Igual recuerden que yo brindo esas asesorías para que ustedes puedan también participar de eso. ¿Listo? Angie dice, siempre que finalizamos un escrito, es importante la conclusión. Las comas, puntos, está bien. Ah, ok. Ese tema de la conclusión, sí, siempre que finalicen un texto deben finalizar con una conclusión. Siempre deben, en este caso, en ese último párrafo, tienen que dar de manera clara el porqué del texto. ¿Listo? Entonces siempre hay que finalizar con una conclusión. Demasiados puntos y comas, sí, eso es bastante engorroso para leer, ¿listo? Entonces hay que hacer también uso no excesivo de los puntos y de las comas. Recuerden que una coma permite, pues digamos que hacer una pausa frente a una idea, ¿listo? Pero no es que en este caso las tengamos que usar. Nosotros a veces la usamos como para dar claridad a algo o de pronto también las usamos para hacer selección o en este caso, ¿cómo se dice? Enlistar alguna idea que requiera enlistarse, ¿sí? Recuerden que el punto y coma se usa solamente cuando se va a cambiar de idea,
pero que sustenta la idea principal del texto. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer uso de eso. Sin embargo, me parece importante de pronto hacer un video taller de eso, como del manejo de esas reglas ortográficas como el uso de la coma, del punto. ¿Les parece? Dice mi pregunta, ¿es necesario dividir el proyecto, el capítulo por capítulos de investigación? Pues eso depende como de tu tutor, ¿sí? Y depende también de lo que vayas a entregar como investigación, ¿sí? Normalmente ustedes tengo conocimiento que tienen que entregar un documento que es como Gibi algo, tiene un nombre relacionado con eso, como Gibi, y les piden ese proceso, si les pides hacerlo de manera capitulada. Entonces les pide un tema de introducción, de objetivos, de, en este caso, sustentación del problema y demás, que eso es en este caso ahí lo debes hacer. Pero si tu proyecto de investigación es, por ejemplo, un artículo para una revista indexada, pues digamos que si el artículo va a tener capítulos o va a tener temas y subtemas, pues es necesario que lo dividas. Pero si no, pues no. ¿Sí? Eso también ya depende, pues digamos, de tu entregable. Gracias a ustedes por participar. Ustedes de verdad son los que le dan sentido a estos espacios, a estos videotalleres. Argenis, ¿cómo puedes solicitar la asesoría? A través de, pues en este caso, un correo a mí o a través de, en este caso, esta aula. Hay un enlace que se llama solicitud de asesoría psicopedagógica. Ahí lo puedes solicitar, ¿listo? Luz Marina nos dice, ¿hay algún texto recomendado para mejorar la escritura que sea fácil de comprensión? En este momento no tengo ninguno, pero déjame, yo voy a hacer uso, voy a buscarlo y se los voy a dejar enlazado la otra semana en el espacio de módulos de esta aula de de apoyo y seguimiento académico, y les voy a dejar como algunos textos que nos pueden llegar a servir para ese tema de la comprensión lectora. Listo, igual si necesitas algo, pues no dudes en escribirme, yo estoy súper pendiente para ayudarlos. Listo. Ok, listo. Sí, por favor, muy bien, listo. Dice Diego, el proceso de realizar escritos académicos es importante para llevar un orden. Me refiero a que en mis procesos escritos cojo temas de cuerpo del trabajo primero y por último hago la introducción para no bloquearme. Es una forma, pero ya es una forma muy propia tuya, ¿ves? Entonces, por ejemplo, para ti es más fácil desarrollar primero el tema y después hacer la introducción y es muy válido. Digamos que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a identificar en nuestro proceso, porque tu proceso no va a ser el mismo de los demás. Entonces, para unos es más fácil hacer la introducción y ahí ya va a salir el texto o se va a desarrollar el texto. Para ti es más fácil hacer el cuerpo y después la introducción. Digamos que el orden de los factores no genera o no influyen en el resultado, ¿listo? La intención es que empecemos a identificar cuál es nuestra manera de escribir. Listo, dale, voy a plantear el video taller y se los voy a hacer lo más pronto posible para que también lo tengamos ahí. Listo, igual este video taller también queda anexado a nuestros canales, en este caso a nuestro canal de YouTube y a esta aula. ¿Listo? Ok, listo, vamos a seguir haciendo estas conferencias. De igual manera, quiero compartir con ustedes la encuesta de satisfacción para que me ayuden, en este caso, a calificar este espacio, también para que ustedes sugieran ahí temas que quieran que nosotras pongamos aquí en estos biotalleres, no solamente temas académicos, que son los que yo manejo, sino también de pronto temas en relación con desarrollo humano, con salud integral. Nosotras vamos a estar súper pendiente de ese tema. Listo, ahí les envío el link para que ustedes me ayuden a contestar la encuesta, porfa. Cordial saludo.
depende, pues digamos que depende del tema que en este caso tú necesites ayuda, Judy Yolima. Pues si quieres me lo haces saber por correíto y yo pues en este caso lo que necesites buscamos la manera de ayudarte, ¿listo? En este caso, lo que te digo, Edinson, lo que decíamos, hay que hacer uso, en este caso, no de llegar al extremo de tecnicismos y no llegar al extremo de hacer como un lenguaje, de hacer uso de un lenguaje normal. Toca saber cómo equilibrar esto. Entonces, por ejemplo, si es una idea que realmente no puede tener algún tipo de tecnicismo o no, o pues, o puede ser más bien, o sea, es una idea que tú escribes en un lenguaje normal pero la puedes sustentar con un, por ejemplo, con una cita de un autor, está perfecto, ¿sí? La intención es que le demos un sustento teórico, un sustento un poco más académico a nuestros textos, ¿listo? Carlos, feliz noche. Ruth, muchísimas gracias por participar. Por favor, colabórenme con la encuesta. No se vayan a ir sin colaborarme con la encuesta, ¿listo? Em, listo. Yo ya la estoy empezando a contestar. Ay, listo, muchísimas gracias, de verdad. Y lo que les digo, este espacio es para ustedes. Me alegró mucho que estuvieran muchas personas conectadas y pues nada, me dejan comentarios frente a lo que desean que nosotros aquí pongamos en a nivel académico, lo que necesiten, pues ahí estamos para ayudarlos. ¿Listo, chicos? Que tengan una excelente noche. Los dejo seguir porque sé que algunos están haciendo, pues en este momento es que estudian. Entonces, pues los dejo para que ustedes sigan con su proceso académico. Y pues nada, recuerden que Bienestar está con ustedes y que este proceso académico no lo llevan solos, sino lo llevan con nosotros, con estos 4, 5 profesionales que estamos en el área de bienestar virtual y que estamos muy dispuestos a ayudarles en lo que necesiten. ¿Listo? Que tengan una excelente noche. Hasta luego.